compartir en esta noche un tema que tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando de escatología. Durante las diferentes reuniones que hemos tenido, hemos hablado, y si usted ha venido a estas reuniones, hemos hablado acerca de Mateo capítulo 24 como punto de partida para lo que es el tema escatológico. Pero entonces, una vez visto Mateo capítulo 24, y ustedes se dieron cuenta que hicimos énfasis en los primeros versículos de Mateo 24, ahora vamos entonces a pasar a un segundo plano de la escatología, que es basado entonces ya no en Mateo 24, sino en un panorama bíblico desde Génesis a Apocalipsis, donde vamos a mirar a la luz de la palabra el cumplimiento de los diferentes eventos bíblicos y cómo hasta el día de hoy han influenciado en nuestras generaciones. Quiero que oremos y que le pidamos al Señor que nos hable y que nos bendiga en lo que vamos a hablar. Amén. Así que cierra sus ojos un momento, por favor, y dígale a Dios que le hable, y dígale al Señor que quiere que Él le hable en la noche de hoy, que le permita a usted comprender este tema, que le permita a usted comprender lo que hay en este momento, en este lugar. Dígale: Señor, te doy gracias, Padre, porque sé que tú tienes, Señor, grandes bendiciones para mi vida, y quiero, Señor, pedirte que tú seas, Señor, exaltado a través de lo que hoy vamos a aprender. Te pido, Espíritu Santo, que nos hables. Dígale: Señor, háblame a mi espíritu, háblame a mi corazón, y quiero que hoy, Señor, sea tu palabra expuesta en mi vida, que yo pueda, Señor, comprender lo que tienes para conmigo en el día de hoy, y que todo lo que voy a aprender, que todo lo que voy a ver, Señor, sea de bendición para mi vida. Te doy gracias porque sé que estoy contigo y que tú me hablas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos oído entonces hablar acerca de lo que tiene que ver con la escatología, como la ciencia que estudia los eventos futuros, ¿no? Pero no solamente futuros, sino pasados y presentes. Y como estamos viendo todo esto que tiene que ver con eventos proféticos, con eventos o acontecimientos que tienen que acontecer o que han pasado, que han acontecido, tengo que entonces empezar a remitirme a lo que es como tal los acontecimientos bíblicos tal cual aparecen en la Biblia. Entonces quiero empezar a hablarles acerca de algo que se llama los periodos dispensacionales o las dispensaciones como tal. Esas dispensaciones que tienen que ver con periodos específicos en los cuales se vive unas escenas particulares en el pueblo de Israel, y que tenemos que verlos a la luz de la palabra del Señor. Para poderlos ver, quiero que usted tenga en mente claramente esto a partir de ahora, porque vamos a demorarnos más o menos mes y medio en ese tema, y quiero que ustedes se aprendan de memoria esto que les voy a hablar. Y es que las dispensaciones comienzan siempre con una bendición, una promesa, y terminan con un juicio. ¿Cómo es? Las dispensaciones comienzan siempre con una promesa, con una bendición, y terminan con un juicio. Ahora, para poderlo ver, entonces vamos a usar mucha Biblia, pero también usted va a usar mucha mente, porque en su mente me imagino que usted ha leído la Biblia. ¿Cuántos aquí han leído la Biblia alguna vez? ¿Sí? ¿Cuántos la han leído completa la Biblia? ¿Sí? Bueno, los demás, que Dios perdone, los invito a que la lean. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? 39. ¿Y el Nuevo? 27. ¿Cuántos de esos libros ha leído usted? Entonces vamos a empezar. Primero que todo, para poder observar el panorama bíblico que les voy a mostrar, yo he tomado como punto de partida el material bíblico que ofrece las sociedades bíblicas para este. Hay otro que lo ofrece también la Liga Bíblica. Cualquiera de estos son válidos para este tipo de estudio que voy a compartirles. Tengo, para fortuna de Dios, gracias al Señor, tengo el conocimiento y el material de los dos, y haciendo un comparativo
podemos darnos cuenta que los dos son lo mismo, lo único que cambian son la forma en que se expresan los dos materiales. Así que de hoy en 8 días les voy a presentar unas imágenes que nos van a ayudar a tener más amplio conocimiento con respecto a lo que es el panorama bíblico. Pero vamos a comenzar en Génesis capítulo 1, versículo 1, porque creo que todos ustedes lo saben de memoria. Y dice, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra cómo estaba? Desordenada y vacía. Ahora, cuando uno mira este versículo, perdónenme, cuando uno mira este versículo uno se da cuenta que hay un principio de todas las cosas. En ese principio de todas las cosas tiene que haber alguien. ¿Quién es ese alguien y cuál es ese principio de todas las cosas? En el mundo escatológico se habla acerca precisamente del principio como el inicio de todas las cosas, partiendo de la creación de Dios como tal. Sin embargo, al mirar esto, uno encuentra, por ejemplo, que dice en el literal hebreo, dice: en principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando habla acerca de Dios como tal, no manifiesta un Dios como el que usted y yo conocemos, simplemente no por meditar a Dios, porque lógicamente Dios es Dios, sino hay un atributivo a él específico que es la palabra Elohim. Entonces está diciendo allí, en el comienzo de todas las cosas, Elohim creó todas las cosas. Y Elohim quiere decir creador. Es un aplicativo específicamente a Dios. Dios en el sentido como tal. Pero específicamente en este versículo, cuando dice Dios, Elohim, están cerrando la creación de una vez hecha por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Desde ese mismo instante en que comienzan todas las cosas, está diciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están manifiestos en la creación de todas las cosas. Aún adicional a esto, este nombre de Elohim es un aplicativo especial que habla acerca de, no es cualquier Dios, sino es el gran extremo de Dios, es decir, el Dios más grande. O sea, cuando usted escucha la palabra extremo, quiere decir que es lo más grande, lo más amplio, lo más gigante. Cuando usted le dicen, ¿usted quiere este pedacito o quiere lo más extremo, de extremo a extremo de esta torta? Entonces usted dice, ¿qué? Yo quiero de extremo a extremo, ¿cierto? O sea, quiere decir de punta a punta, o sea, lo cubre todo. Entonces este Elohim habla acerca de que es un Dios que crea y que cubre toda su creación por completo, que es el más grande, que no solamente es el más grande, sino que no solamente es creador, sino que también es juez, que es poderoso y que es rey. Frente a esto, entonces podemos darnos cuenta que Elohim, ese Elohim es el que crea todas las cosas. ¿Pero qué crea? En Génesis capítulo 1, versículo 6, encontramos allí, en el capítulo 1, perdón, versículo 3, dice que en el primer día Dios aparece la luz la separa de las tinieblas. Ahora, cuando Dios crea todas las cosas, en el panorama bíblico podemos ver que Dios crea todo lo que es arriba en los cielos, en la expansión de los cielos, está todo creado. Pero dice ahí algo importante, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que ya estaba el universo como tal, pero hay un momento específico en el que Dios crea todas las cosas. Y aquí hago un paréntesis bien grande, porque es que usted muchas veces ha oído tal vez hablar del término de, es que debemos darle gracias a la madre naturaleza. Esa expresión no es válida bíblicamente, teológicamente, porque la naturaleza no es madre. Una madre procrea, de sí misma nace algo. La naturaleza no ha creado nada, porque Dios es el que ha creado todas las cosas. Si seguimos creyendo o viviendo con la mentalidad de la madre naturaleza, estamos quitándole el poder de creador a Dios Elohim. Dios creó todas las cosas, de él parten todas las cosas. En el primer día entonces aparece la luz, y la luz es separada de las tinieblas. Pero allí en ese punto, del versículo 1 al versículo 2, aparece: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Ahora les pregunto, si Dios es creador y es perfecto y es santo y es puro y es luz y todo eso, ¿ustedes creen que Dios va a crear todo desordenado y vacío? Entonces, ¿qué pasó?
Tiene o tuvo que haber pasado algo allí. Los de alabanza hace como 20 días, un mes, estuvimos estudiando con ellos una cita. ¿La recuerdan ustedes de Ezequiel? ¿Ezequiel qué? ¿La recuerdan? 28. Y cuando hablamos de Ezequiel 28, allá aparece la caída de Lucifer o el rey de Ciro. Y cuando está hablando de esto, habla acerca de un ser supremo que fue creado con unas características especiales, que fue tan resplandeciente que el día en que este ser fue creado, se hizo fiesta alrededor de su creación. Este ser fue llamado Luzbel, que traducido es estrella de la mañana. Era un ser muy especial, era un ser muy importante que estaba en el cielo. No fue creado como Satanás, fue creado como un ángel muy importante y de unas características muy bellas que hacía que todos los que lo vieran dijeran: wow, qué ángel. Pero él se le dio también el poder de conocer muchas cosas que los demás ángeles no conocían. Entonces se le dotó de una sabiduría especial, de un conocimiento especial, de una inteligencia especial, la cual él no supo aprovechar. Y eso lo llevó a caer de la gracia de Dios, a levantarse en orgullo. Y ese orgullo hizo que él fuera echado del cielo. Cuando él es echado del cielo, dice la palabra: yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Y es que Satanás cayó del cielo. Grandes teólogos afirman que entre el versículo 1 y versículo 2 de Génesis 1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, es porque en la caída de Lucifer se desordena toda la creación hecha por Dios. Así que en este punto tenemos que partir acerca de Génesis 1:1, cuando dice que todo estaba desordenado y vacío, que no es porque Dios lo haya creado desordenado y vacío, sino que la traición o la caída de Lucifer hizo que todas estas cosas acontecieran. Y luego entonces se toma un tiempo. La Biblia no la podemos leer de corrido como si fuera una historia contada en un solo hecho, sino que entre punto y punto, entre coma y coma puede haber algo. Puede haber un tiempo, puede haber un día, mediodía, horas, un mes, años, siglos. No podemos decir cuánto tiempo. Así que no sabemos cuánto es el tiempo específico, pero sí podemos decir que cuando Dios creó en el primer día y separó la luz de las tinieblas, Dios ya tenía un plan específico con su creación. Segundo día, dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 6, que Él crea el firmamento. Y entonces separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Entonces empieza a haber una división y una distinción clara, porque todo tiene que ponerse en orden. Entonces ahora ya hay un cielo nuevo, o ya hay un cielo más bien, y una tierra. La Biblia habla acerca de 3 cielos. El cielo primero, que es el que estamos viendo, aquel que estamos viendo hasta las nubes. El segundo cielo, que es el que va más allá de las nubes. Y el tercer cielo es donde está la presencia del Señor. Así que se hace una separación entre el firmamento. Y recuerden que la Biblia dice que el firmamento que anuncia la obra de sus manos. O sea que hay una hermosura en ese firmamento. Ustedes, me imagino que alguna vez ha visto un atardecer y usted dice: wow, qué lindo atardecer, qué sol. Imagínense usted en este momento en la playa, echándose abanico, ¿cierto? Con una Coca-Cola fría en la mano. ¿Sí? Allá usted al borde de la playa, ¿sí? No, bueno, está bien. O entonces con un coco, ¿cómo es eso? ¿Sí? Una Coca-Cola. Bueno, si le gusta, bueno, a mí me gusta. Pero bueno, entonces imagínense usted ese atardecer que uno se puede deleitar en Dios, o en un atardecer llanero, o en un atardecer guayú, o en un atardecer por allá en el desierto de la Guajira, allá bueno, en muchas partes, Cabo La Vela y todas esas partes. Imagínense eso, si humanamente uno ve eso hermoso, ¿cómo será más allá de eso? Algunos astronautas alguna vez decían que tuvieron una experiencia hermosa con el firmamento, decían, sin conocer tanto de Dios. Grabaron unos sonidos que se emitían en el universo allá exterior, allá lo más arriba que alguien ha podido estar, y se oían como si fueran sinfonías celestiales. Y usted lo puede buscar allí en Google, y usted puede encontrar los sonidos del cosmos, y usted lo investiga y se da cuenta que son como sonidos especiales que hay allí.
Pero entonces entre el día 1 y en el día 2 uno se da cuenta que hay una manifestación especial de esa bondad y de esa creación de Dios. Por eso yo creo que tenemos y somos privilegiados al poder nosotros participar de esa creación. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dan gloria al Señor por esa participación tan bonita que nos da de ser sus hijos y de formar parte de ese pueblo especial de Él? Amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Entonces, yendo a Génesis capítulo 1, versículo 6, dice allí la Biblia, dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y allí en el versículo 9, entonces ya ocurre otro más y empieza a manifestarse el tercer momento de la creación. Sin embargo, cuando dice sea la luz, dice la primera obra creadora de Dios como tal es la luz. Ahora, Dios es luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. La primera obra creadora de Dios como tal, antes de crear al hombre, fue la luz. Y qué interesante eso, que Dios creara primero que todas las cosas la luz. Ahora dice: y la luz era buena, dice el versículo 4. Y lo que Dios trae a la existencia de la vida es bueno. Por ejemplo, cuando una mujer da a luz, ven ustedes tan bonito eso, da a luz. Se dice que humanamente hablando, cuando un bebé nace, dicen los científicos, en el momento de nacimiento hay una explosión en la mente del bebé cuando nace. Y en esa explosión muchas, miles, millones de neuronas que no se ejercitaron en el vientre mueren por falta de ejercitarse. ¿Saben ustedes eso? Cuando se dice dio a luz, es porque realmente hay una explosión de luz en el momento mismo del nacimiento de un bebé. Todo lo que nace primero bajo la luz. Y en este caso Jesús dijo: yo soy. Ahora tengan en cuenta ustedes claramente que la implicación tan grande de esto, porque es que uno sabe que, por ejemplo, la velocidad de la luz, ¿cuál es? ¿Quién la sabe? Se dice que son 300,000 kilómetros por segundo. ¿Y cuál es la velocidad de la oscuridad? No hay. ¿Sabes por qué? Porque ¿sabe qué es la oscuridad? Es la ausencia de la luz. Entonces, donde no está la luz, no hay nada, solo hay tinieblas. Por lo tanto, Dios es luz, y Él en su capacidad tan hermosa de Dios, lo primero que crea es la luz para que de Él nazcan todas las cosas. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Qué hermoso es el Señor, amén. Así que en esta primera dispensación uno puede darse cuenta cómo Dios tiene todo tan bien cuadrado, tan bien organizado, que por ejemplo cuando Satanás traiciona a Dios en el cielo y que cae con la tercera parte de los ángeles del cielo, dice la Biblia que Satanás cae como un rayo. Pero Dios en su perfección, en su grandeza, hace algo maravilloso, y es que Dios encarcela en las prisiones eternas a los demonios más tremendos, más terribles de la creación de Él, para que no hagan daño a su creación en la tierra. Esto me habla acerca de amor y de misericordia, en que a pesar de que somos pecadores, Dios dice: los voy a librar de lo peor, y lo peor lo voy a guardar. Y en la quinta dispensación nos daremos cuenta, en la sexta dispensación nos daremos cuenta que allí, cuando ya ha pasado todo lo que vamos a ver, entonces esos demonios que fueron guardados en las prisiones eternas, vendrá entonces el rapto de la iglesia, y los demonios guardados serán sueltos para atacar a todas las personas que quedaron y no se fueron con Cristo. Tremendo. Hace 15 días les hablaba acerca de cómo es que entonces Satanás es presentado en la escena de la creación como una serpiente que engaña a Eva, pero cómo al final en Apocalipsis es presentado como el gran dragón que ha sido alimentado por el pecado de toda la humanidad. Y esto me habla acerca de que Dios no le pasa nada por desapercibido. Dios tiene todo bajo su control. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces la luz era buena.
Ahora, y vean ustedes tan bonito que dice el versículo 5, cómo Dios llamó el día. O cómo podemos ver aquí. Dice, y llamó Dios, ¿a qué? A la luz, ¿cómo? Día. Ahora, tan bonito eso. ¿Y qué pasa en el día? Entonces todo está como claro. Todo está hermoso, todo está de una manera en la que usted puede observarlo de una manera nítida. Sin embargo, sigue más adelante y en el versículo, en el versículo, es que dejé mis gafas aquí hoy. Bueno, este sentido, en el versículo 5, en el versículo 4, perdón, cuando dice, y llamó Dios a la luz, me hace pensar en muchas cosas más. Porque en el versículo 10 y en el versículo, bueno, sí, en el 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era como bueno. Y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que es semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era como bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Pero si ustedes se dan cuenta, nada empieza a procrearse sino es a partir de que fue hecha la luz. O sea, de la luz que Dios crea, se crea toda la vida. Y no solamente se gesta la vida humana, sino también se gesta la vida de las plantas y todo lo que hay alrededor de allí. Por eso al tercer día todas las semillas empiezan a procrearse. Y empieza a haber una fertilidad en las plantas. En un comienzo era tanta la fertilidad que las plantas no tenían espinas, no habían cardos, no había sufrimiento, no habían matas venenosas, nada de eso existía. Dios todo lo creó bueno, lo creó perfecto, lo creó de una sola manera para que el hombre y la mujer disfrutaran de esto. Ahora ven ustedes que me gusta mucho porque cuando al final de cada día Dios se pone a mirar su creación, dice, y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, y sigue así. Pero cuando Dios crea al hombre, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Y es la única vez que en la Biblia, en la creación, se hace alusión a esta expresión, que era bueno en gran manera. En el resto, y vio Dios que era bueno. Pero si hay algo que lo asombra a Dios, es la creación del hombre y de la mujer. Porque eso sí levanta y resalta la hermosura y la grandeza de nuestro Dios. Y fue tarde y la mañana y un día. Y fue tarde y la mañana un día. Y fue tarde y la mañana un día. Y me llama la atención porque dice fue tarde y la mañana. O sea, a Dios, en la Biblia no hay nada que sea por casualidad. Cuando habla de esos términos, tarde y la mañana, habla acerca del ciclo completo que da la tierra para que se cumpla las 24 horas de un día. Más adelante, cuando dice en el capítulo 1, 6 al 8, que es cuando se crea o se hace la distinción de las aguas, el agua juega un papel crucial en los componentes del Antiguo Testamento. Porque está pasando algo allí muy importante, y es que, por ejemplo, Dios crea un plan a través de las aguas. Y es que el plan era utilizar las aguas preexistentes, personificadas. A través de las aguas, bíblicamente, las aguas representan muchas cosas. Representan, por ejemplo, saciedad, representan pureza, representan lo que sacia el alma, pero también en algunos casos representan problemas. Y es que no sé si usted recuerda, pero por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, encontró un mar. Encontró un tropiezo para llegar a la tierra que fluye leche y miel. Pero cuando Dios habla a Moisés y hace lo que tiene que hacer, y el agua se abre en dos, o el mar se abre en dos, dice que pasaron en seco. Pero para el salmista, por ejemplo, el agua representaba los problemas, representaba lo que lo afligía y lo que intentaba absorberlo y ahogarlo. Pero también el agua representa la palabra que purifica, la palabra que sacia, la palabra que llena el corazón, que lo limpia. Ahora, sin embargo, hay una diferencia también en el agua, y es que Dios la separa tanto la arriba como la de abajo. En ese momento no llovía,
sino que el agua lo que hacía era evaporar, y con ese rocío era que se alimentaban todas las plantas y todo lo que existía. Solamente hasta el diluvio universal fue que llovió como tal, porque antes de eso lo que hacía el agua era evaporizarse, y ese rocío caía y refrescaba todo. Pero ya en el momento del diluvio fue cuando ya llega el aguacero por primera vez. Esa es una de las razones por las cuales también a la gente de la época de Noé le costaba creer que iba a venir una gran tormenta, porque nunca habían visto caer una tormenta, nunca habían creído o habían visto con sus ojos un aguacero como tal. Lo máximo que habían visto era el rocío que caía, y que caía abundantemente, eso sí, y todas las plantas quedaban humectadas del rocío que caía y se producía la vida. Pero eran unas cosas que produjo también la incredulidad de la gente en la época de Noé. Sin embargo, cuando Dios dice algo, todo esto se cumple. Así que las aguas para muchos son sinónimo de problemas, de incredulidad, de inseguridad, pero también para otros es sinónimo de refrigerio, de paz, de tranquilidad, de bendición. ¿Cuántos dan gloria a Dios por las aguas de las bendiciones? ¿Sí? Por ejemplo, se dice la palabra del Señor que es como el buen óleo que baja por la cabeza, por la barba de Aarón, y cubre hasta el borde de las vestiduras, hablando del aceite de la unción. Así parecido es el agua, nos sumerge, o más bien nos llena. También decía la palabra que el profeta que algunos se metían hasta los tobillos, otros hasta las rodillas, otros hasta los muslos, pero otros completos. Y cuando alguien se sacia completo, pues yo no sé si usted ha ido alguna vez a la piscina, y cuando usted va a la piscina, si usted es uno de los que solamente se sientan al borde y mete los piececitos para hacer así. Usted no puede decir estuvo en piscina si usted solamente metió los piecitos. ¿Sí? Para que usted diga que estuvo en piscina, usted tiene que meterse ¿cuánto? Completo. Entonces las aguas en la creación representan aquello con lo que Dios llena la tierra, la bendición que sacia, que fluye, que Dios nos aparta de cualquier cosa mala que nos quiera hacer daño para traernos su bendición, la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Queremos saber más de la creación? Todavía en 8 días continuará. Y vamos a observar, porque es que después de que Dios separa las aguas de arriba y de la tierra, ocurren unas cosas muy hermosas. Y es que cada día, cuando Dios va creando algo, lo va haciendo con un propósito específico. No simplemente es, bueno, separemos porque de pronto se ahogan, entonces separemos el agua. No, es porque Dios tiene un plan específico. Cada cosa de la Biblia tiene un propósito específico. Así que vamos a estar atentos y vamos a permitir que el Señor nos hable a través de todo lo que hizo en su creación. Colóquese sobre sus pies y vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta noche. Señor, gracias Padre, porque cuando traemos a colación esos temas, nos podemos dar cuenta de la grandeza tuya. Señor, cuando tú haces la luz, sacas toda la luz, dice tu palabra. La vida produce luz. Cuando una mujer da luz, está trayendo la vida. Y todo esto forma parte de aquello tan hermoso con lo que tú nos has creado. Te quiero agradecer por esa luz que hay en ti. Porque tu palabra es clara cuando nos dice, Señor, que nosotros también somos luz. Sí, somos sal, pero también somos luz. Y te quiero agradecer por eso. Y quiero pedirte que en esta noche nos ayude, Señor, a perfeccionarnos en esa luz tuya, para que nuestra vida esté en claridad y que también nos sacies con esa agua que destila de ti, que podamos tener vida y que podamos tener vida en abundancia. Te pido, Espíritu Santo, sácianos hasta llenarnos completamente de ti y rebosar de tu presencia. Te entrego en esta noche nuestras vidas y te pido que nos ayudes cada día a comprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.